ustedes bienvenidos a esta emisión de Todas las Voces. Estamos transmitiendo desde Edificio Central, específicamente en la sala de juntas de Secretaría General. Si usted escucha por ahí unas campanas al fondo, es que el templo de la compañía pues, nos está anunciando que ya viene alguna celebración precisamente. Y pues bueno, vamos a iniciar con este programa. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de Radio Universidad de Guanajuato los lunes y miércoles en punto de las 18 horas y nos pueden ver a través de Facebook en Ciudad UG. Denle like a la página para que vea todo lo que está haciendo el sistema de radio, televisión e hipermedia. Los martes y jueves, ahí nos pueden ver en punto de las 12 del mediodía y también, por supuesto, en el streaming de televisión UG. Mi nombre es Ana María Robles y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la doctora Elia Lara Lona, quien es la titular de la Unidad de Mediación y Conciliación. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Anita. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por escucharnos y brindarnos este espacio. No, pues encantada de que esté con nosotros. Les digo que este es su programa, que se llama Todas las Voces, es precisamente para darle cabida a todos los que hacen el quehacer universitario día a día y pues qué mejor que también tener, pues ahora sí que los que se integran a nuevas unidades o a nuevas direcciones para que se entere la gente de pues lo que están haciendo y el por qué no de las creaciones de estas nuevas unidades como es la de la Unidad de Mediación y Conciliación. Tienen poco que acaban de iniciar con esta titularidad, específicamente usted, dentro de la unidad y pues ¿por qué se crea esta unidad? ¿Por qué la necesidad de tener una unidad de mediación y conciliación? Bueno, yo creo que vale la pena remontarnos un poco al contexto universitario, de la visión que ha tenido el señor rector, el doctor Agripino, en tanto reconstruir o tratar de apoyarle en la reestructuración del tejido social universitario. Y como ustedes saben, la reforma o la nueva normatividad entra en vigencia a partir del 1 de enero de este año e incorpora un eje transversal sumamente interesante para la vida universitaria, que tiene que ver con el restablecimiento de las relaciones armónicas y de paz dentro de todo el entorno universitario. Y para dar soporte o llevar a cabo todos estos procesos de restauración y de prevención de conflictos, se han modificado ciertas estructuras, ¿no? Ahí tienes que la Procuraduría de los Derechos Universitarios pasa a ser Defensoría de los Derechos Humanos en el entorno universitario, el nuevo programa de Ugénero. Claro. Y bueno, aparece también en escena la Unidad de Mediación y Conciliación como un espacio para el servicio de toda la comunidad universitaria, donde pueden resolver sus conflictos sin que estos escalen, donde pueden resolver los conflictos de una manera colaborativa, pacífica y sobre todo confidencial. El contexto básicamente en el que está inserta la unidad, nosotros somos una unidad que depende de la Secretaría General, pero que colaboramos brazo a brazo con Derechos Humanos, Claro. con la Unidad de Género y con otras áreas que son sumamente importantes en esta construcción de un entorno de paz, ¿no? Por ejemplo, la Oficina del Abogado General, la Contraloría Interna, el área de relaciones laborales y, bueno, los órganos colegiados. Es decir, somos una gran cantidad de dependencias, de áreas que colaboramos para que este eje que circunscribe la nueva normativa pueda irse implementando a beneficio de toda la comunidad universitaria. ¿Y qué es esta Unidad de Mediación y Conciliación dentro de la Universidad de Guanajuato? Por supuesto, podríamos escuchar acerca de estas unidades, pero dentro de la Universidad de Guanajuato tiene una... voy a hacer dos señalamientos sobre la repercusión que tiene de tener una unidad así en una organización tan compleja y cuáles son los espacios que se pueden brindar para poder ofrecer ciertos servicios. En el contexto universitario, dentro de América Latina de América Latina, no existe una universidad que cuente con un espacio para gestionar sus propios conflictos. Cuando hablamos de la gestión de los conflictos, estamos hablando de que una organización responsable, llámese cualquier tipo de organización, debe de tener un espacio donde se resuelvan los conflictos de una manera pacífica y colaborativa, ¿no? En algunas organizaciones son espacios de mediación, otros son espacios de ombudsman, ombudsperson, diferentes mecanismos.
En el caso particular de la Universidad de Guanajuato, no solamente se tiene esta visión de participar con una unidad que puede trabajar en la prevención del conflicto, sino también en la resolución pacífica de los conflictos. Pero de los conflictos que se generan en el entorno universitario, de aquellos conflictos que tienen una repercusión importante en la vida cotidiana de las personas que participamos, estudiantes, profesores, toda la comunidad académica, el personal de apoyo, el área administrativa, en fin, todos aquellos que de alguna manera tenemos una relación con la universidad en un espacio de relaciones. ¿Qué es lo importante? Que la universidad, particularmente el rector, ha tenido la visión de que en un entorno tan complejo exista un espacio que coadyuve en que las relaciones de las personas se puedan ver favorecidas con un espacio de diálogo. La mayoría de las universidades que tienen unidades de mediación son para los servicios externos, es decir, donde la comunidad, donde la población donde está ubicada la universidad puede ir a solicitar servicios de mediación. Hablemos a lo mejor de un despacho jurídico, está abierto al público, pero no para gestionar los propios conflictos. Entonces, la gran ventaja de la universidad es que es para la gestión de sus propios conflictos. Y eso lo pone en una ventaja sobre otras, porque las personas que viven el conflicto universitario tienen, al igual que todos en una sociedad, tenemos necesidades particulares. Y la primera necesidad es que es una mediación específica, es una mediación especializada que tiene que ver con entender el entorno universitario. No es fácil, no es nada sencillo. Una de las particularidades que tiene la universidad es, primero tenemos más de 46,000 personas que convivimos día a día en las aulas, en los espacios, en los jardines, en las actividades de la universidad. Y bueno, pues cada persona es un mundo y los conflictos están a la orden del día. Entonces, empezando porque somos más de 46,000 personas. Somos casi el tamaño de un municipio aquí en el estado. Y todas las personas tenemos particularidades. Pero además, la universidad tiene una gama de multiculturalidad increíble, riquísima. Claro. Extranjeros, personas que vivimos condiciones culturales diferentes y que finalmente tenemos que convivir y coincidir en espacios. Entonces el conflicto muchas veces se da por percepciones y hay que ayudar a las personas a solucionarlo. Las personas pueden tener un espacio con nosotros para dialogar de una manera segura, confidencial. Ahorita vamos a hablar un poco sobre eso, ¿no? Imagino. Sí, claro, por supuesto. Ya nos va a especificar de qué manera se llevan a cabo esta resolución de conflictos en un momentito más. En principio, bueno, es parte de lo que es la misión, la visión y por supuesto el objetivo de la unidad. Pero ¿nos puede ampliar un poquito más esta parte? ¿Cuál sería como la visión que tienen ustedes como unidad de mediación y conciliación? Bueno, tenemos la gran tarea o el gran compromiso de servirle a los demás para poderles ayudar a resolver sus conflictos. En la medida en que las personas quieran ser colaborativas, ¿no? El objetivo es brindar los espacios, es dar herramientas, es brindar la capacitación, el acercamiento, para que las personas puedan gestionar sus propios conflictos y de una manera que les resuelva desde su propia necesidad o interés lo que están sufriendo. Yo siempre digo, el peor conflicto que una persona vive es el que vive. Por supuesto. Es el que nos hace no dormir, el que nos hace pensar en lo que puede suceder, en lo que nos desgasta por la noche, en lo que nos deja sin comer, no nos da hambre, en todas las cosas que se van condicionando alrededor, el que finalmente luego yo no quiera ni siquiera ir a trabajar porque creo que las personas están hablando mal de mí o que las personas ya no quieren colaborar conmigo. Y en algunos momentos llega a haber parálisis en la organización. Y mientras el conflicto exista, las personas disminuyen sus habilidades y sus capacidades de relacionamiento.
Y en la medida en que esto ocurre, la organización se ve paralizada. Claro, afectada. Y la organización no crece. Entonces, el capital humano, las personas, lo más valioso que tiene siempre la organización es la persona. Y la persona siempre tiene mecanismos de resolución de sus propios conflictos. ¿En qué medida? Pues en la medida en que, como lo enseñaron en casa. Las personas resolvemos los conflictos como nos enseñaron en casa. Nadie va a una clase para aprender a resolver conflictos, a menos que sea particularmente necesario, en esa área se está especializando. Pero en la unidad de mediación buscamos dar talleres, sensibilizaciones, capacitaciones, pláticas sobre cómo pueden hacer, cuáles son las herramientas y cómo pueden gestionar sus conflictos de una manera colaborativa. Algo que sí quiero resaltar es la visión que tuvo el doctor Agripino con respecto a que la unidad de mediación no estuviera un área jurídica, no estuviera dentro de un área jurídica. Sí, no pertenecen a la oficina del abogado general, como bien nos especificó la doctora. Y es justo sacar del discurso del conflicto jurídico el conflicto que vivimos en la vida cotidiana. Porque si no, de otra manera, otra vez vuelve a irse los conflictos a resolver por la vía administrativa, por cualquier otra de las vías, por las comisiones de honor y justicia que la universidad tiene para resolver conflictos. Es bien importante identificar cuáles son los conflictos que pueden ser mediables. Y ahí más bien diría, se tiene muy claro aquellos conflictos que tienen que ser resueltos por la vía judicial o por la vía legal o por la vía administrativa, pero todo aquello que nos desgasta en la vida cotidiana. Sí, que no es susceptible, ¿no? Que genera a una conflicto. Demanda, digo. Sí, pero a veces las personas no saben a dónde acudir para poder dialogar, y muchas veces dicen, es que no hay un lugar donde podamos platicar y resolver el conflicto antes que se vaya a la Comisión de Honor y Justicia. Y yo lo quiero resolver. Bueno, nosotros somos ese espacio. Perfecto. Ahorita nos va a ampliar mucho más esta información la doctora Elia. Vamos a hacer una brevísima pausa y por supuesto regresamos en un momento más. Ya estamos de regreso en su programa Todas las Voces y bueno, pues vamos a continuar hablando de mediación, conciliación, resolución de conflictos, que a veces en nuestro lenguaje cotidiano no son muy usadas estas palabras, pero la doctora Elia nos va a hacer entender a qué se refiere con mediar y conciliar. Para mí es como cuando una mamá se mete entre dos hermanos y dice, a ver, vamos a ser justos, ¿no? Esto para ti, y ya como que siendo equitativos evitamos ese conflicto. Pero bueno, ella nos va a especificar bien cómo es este trabajo, la doctora Elia. Ella es la titular de la Unidad de Mediación y Conciliación y nos estaba precisamente explicando acerca de cómo sí es importante que quienes nos escuchan y nos vean que hay conflictos que no son susceptibles a llegar a un organismo legal como tal, o por supuesto dentro de la comunidad universitaria a la Comisión de Honor y Justicia, que son quienes regulan a lo mejor de manera ya más difícil, complicada, no es por nombrarlo nada más de alguna manera, pero el no llegar hasta estos organismos, hay conflictos que son sencillos, que sí obviamente pues tienen peso dentro de la comunidad universitaria, pero que pueden acudir ya a la Unidad de Mediación y Conciliación para poder apoyarlos y que pues eviten, ¿no? Sobre todo, ¿no? O que se resuelvan. Mira, insisto, el peor conflicto es el que uno vive. Y a lo mejor para unos es un conflicto simple. Por supuesto. Pero para quien lo está viviendo es un conflicto que le quita la tranquilidad. Y para eso estamos. ¿Qué es mediación? ¿Qué es conciliación? Bueno, va a depender de
tú utilizaste un término que te referías, la mamá puede ser justa, ¿no? La mamá va a buscar la justicia para resolver un conflicto entre los hijos. El término de justicia, no quisiera entrar tanto en su propia concepción, pero tiene que ver con cómo las personas percibimos que debería de resolverse de una manera justa en función de nuestros derechos y nuestras obligaciones. Las personas tenemos diferentes mecanismos de resolverlo. Hay quienes confrontamos, hay quienes dialogamos, hay quienes colaboramos, hay quienes evadimos, hay quienes buscamos cualquier otra solución para el conflicto. ¿A qué le llamamos conflicto? Empecemos por ahí. Sí, claro. Pues es cualquier problema que tengamos, ¿no? Pero en la medida en que ese problema va escalando, las personas acostumbramos a decirle conflicto. Y normalmente el conflicto lo vemos como algo negativo, siendo que si este se resuelve favorablemente, puede hacer crecer a la persona o crecer al entorno. Entonces, cuando hablamos de conflicto, hablamos de que ya hay un enfrentamiento entre dos personas o más, entre dos personas que no necesariamente son unipersonales, sino que pueden ser grupos. Y ese conflicto va escalando en diferentes medidas. Puede ser que haya agresiones verbales, puede ser que haya empujones, golpes, etc. Entonces, en esta gama de posibilidades de cómo las personas resolvemos los conflictos, también hay una gama de posibilidades de cómo las estructuras o la sociedad se organiza para resolverlos. Entonces, hablemos básicamente de 3 sistemas para resolver los conflictos. Un sistema que está basado en los intereses y preocupaciones de las personas, un sistema que está basado en los derechos y obligaciones y un sistema que está basado en la fuerza y en el poder. Entonces, si hablamos de cuáles son las herramientas o las formas que las personas lo resolvemos, como evasión, colaboración, confrontación o antagonismo, podemos ubicar que dentro del sistema que nosotros queramos resolverlo se van a ubicar estos 4 elementos básicos, ¿no? Cuando hablamos de un sistema de intereses y preocupaciones, es lo que está debajo de la posición. Y te pongo un ejemplo con la mamá, sí, ¿no? Y 2 hijos, en donde se pelean por una naranja. La mamá llega y le corta la naranja y le da la mitad y la mitad a cada hijo. En términos de justicia pareciera que es justo, sí, ¿no? Claro. Que es equitativo y que se los entregamos. Pero en realidad, un hijo quería el jugo y otro hijo quería la cáscara. ¿Para quién fue justo partir la naranja? Pues para la mamá, ¿no? Pero no para los interesados. Sí. Sí, claro. Ahí es donde está el tema de la mediación y la conciliación, en el sistema de intereses y preocupaciones. ¿Cuál es tu interés? ¿Cuál es tu interés? Lejos de la posición. Las personas, cuando tenemos un conflicto, estamos en una posición. Y no me muevo, y yo quiero que me paguen, y quiero que lo corran. Esa es la posición. Pero cuando empiezas a desmenuzar el conflicto, a analizarlo, a hacer preguntas muy particulares a la persona que lo está viviendo, ves que el conflicto entonces tiene diferentes ramitas. Sí, claro. Entonces, algunas ramitas llegan a ser del interés o de la necesidad de las personas, la necesidad de ser reconocidas, todas las necesidades sociales que tenemos, o los intereses, ¿no? Mi interés es llegar temprano, mi interés, no solo la posición. Entonces, los mecanismos alternativos de solución de controversias, que es donde nosotros nos encontramos en mediación y conciliación, están enfocados a ayudarle a las personas a que a través de una actitud colaborativa, afectiva, puedan identificar sus intereses y preocupaciones para resolver el conflicto. Hay otros esquemas también dentro de los mecanismos alternativos de solución de controversias, como el arbitraje o la propia conciliación. La mediación y la conciliación son mecanismos alternativos, pero pueden caer, ya sea la mediación cae en el sistema de intereses y preocupaciones de las personas, y la conciliación cae en el sistema de derechos y obligaciones. Digamos, en términos
más fáciles. Sencillos. Ajá. La mediación es un proceso donde dos personas dialogan con la facilitación de una tercera persona, que es el mediador. Ajá. Para que encuentren las soluciones a sus problemas basados en su necesidad más profunda. El conciliador también facilita este diálogo, pero propone soluciones que las partes deciden. O sea, tanto en la mediación como en la conciliación, quien decide la forma en que van a llegar a un arreglo son las partes. Sí. El mediador y el conciliador solo ponen en la mesa aquellas herramientas que pueden utilizar las personas para mejorar su relación y sus conflictos. Luego tenemos dentro de la mediación y la conciliación aspectos para técnicas que tienen que ver con la comunicación, la forma de comunicación, el respeto. La mediación y la conciliación en una audiencia propiamente tiene varias particularidades y se sujeta a principios, y esto es bien importante que las personas lo sepan. El espacio de mediación y conciliación es un espacio confidencial y seguro. ¿Qué quiero decir con confidencial? Donde las personas pueden tener la certeza que lo que ahí se dice, ahí se queda. Claro, que no va a salir. Pues. No va a salir. Ajá. Que hay acuerdos de confidencialidad entre las partes del conflicto, ¿no? Todos los que acuden a ese espacio seguro, primero acuden de manera voluntaria y segundo, es confidencial totalmente. ¿Qué quiero decir y resaltar con esto? Que en caso de que se presenten pruebas, las pruebas no constituyen evidencia en un expediente, porque partimos de la buena fe de las personas y de legitimar la versión que cada persona tiene del conflicto, encontrando los puntos de coincidencia para resolverlo. Es un espacio donde las personas pueden tener la certeza de que hay imparcialidad y neutralidad en el proceso. ¿Qué quiero decir con imparcialidad y neutralidad? Que que un mediador no se va a poner del lado de uno o del otro, y con neutralidad es que deja aparte de lado lo que pudiera pensar de propiamente el conflicto, deja que no vaya a afectar su propia experiencia en las preguntas que va a hacer hacia... En influir de alguna manera, digamos, ¿no? Hacia alguna de las partes. Entonces estamos hablando de un espacio voluntario, confidencial, seguro, imparcial, neutral, para poder resolver los conflictos. ¿Qué ocurre si las personas llegan a un acuerdo? Los acuerdos son obligatorios para ambas partes, en la medida en que ellos decidieron cuál era el acuerdo. Y es ejecutable, son acuerdos ejecutables. Pero dependiendo y aquí viene la eficacia jurídica y la certeza jurídica de este espacio de mediación. Una vez que se analiza el conflicto, que se identifica que por su naturaleza este conflicto puede ser mediable y que las partes se comprometen en un diálogo colaborativo y voluntario para poder llegar a acuerdos, estos acuerdos pueden ser elevados a categoría de cosa juzgada, ratificados por el Poder Judicial. Si alguien no cumple esos acuerdos, son ejecutables por el Poder Judicial. Pero dependiendo de la naturaleza del conflicto y de la naturaleza de los acuerdos. Hay algunos acuerdos que no necesariamente tienen que ser elevados a categoría de cosa juzgada y que simplemente por la ratificación que una servidora puede hacer, dado que tengo fe pública, pueden llegarse a cumplir, ¿no? Entonces, los acuerdos, los espacios de diálogo son totalmente seguros para las personas. Quiero resaltar aquí que la mediación y la conciliación son procesos sumamente flexibles. Sí, claro. Para toda la comunidad universitaria. ¿A qué me refiero con flexibles? Que si las personas no pueden ir con nosotros, nosotros vamos a los campos. Que si requieren una orientación, también puede ser telefónica, puede ser
videoconferencia o por videollamada. Sí, ya hay muchas herramientas. Tenemos para hacerlo. el uso de la tecnología nos permite hacer eso. Y que los procesos en mediación son mucho más rápidos, ¿no? Somos muy flexibles en cuanto a la documentación que se pide, en cuanto a las formas de legitimar a las personas que quieren resolver el conflicto o que tienen dudas sobre su conflicto. Obviamente siempre manteniendo la certeza de la legitimación para las personas que sí van a llegar a los puntos de acuerdo, ¿no? Y que la comunidad universitaria debe de saber que nosotros como mediadores no podemos ser invitados a participar como testigos en ningún lugar. Okay. Eso le puede dar más certeza a las personas. Ahorita vamos a ampliar un poco esta información. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Todas las Voces y bueno, estábamos hablando con la doctora Elia acerca de lo que deben de saber quienes quisieran acudir a la unidad de mediación y conciliación y por supuesto también un poco prevenir ciertas cuestiones. Decía acerca de que, por ejemplo, los mediadores o quienes están ahí dentro de esta unidad no pueden ser testigos si el conflicto, digamos, crece y lo llevan a otras instancias. Ustedes no pueden intervenir de ninguna manera, previniendo cualquier cosa. Hay dos cosas que quisiera resaltar sobre este aspecto. A ver, primero, dado que la confidencialidad para los procesos en mediación es lo más importante, para que las personas tengan la seguridad y la certeza de que su conflicto ahí queda, tienen que ocurrir varias situaciones. Primero, que el conflicto sea mediable. Segundo, que la voluntad de las partes esté presente y que las partes se comprometen a la confidencialidad. Si por alguna razón no hubo acuerdos, porque la garantía de los acuerdos solo la tienen las partes, si por alguna razón no hubo acuerdos, los derechos de las personas quedan a salvo. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden tocar a otra instancia e irse a donde quieran, a donde se resuelva o a donde les favorezca más en su propuesta. Si llegan a un acuerdo, estos acuerdos también son confidenciales para las partes. ¿En qué medida? Bueno, dependiendo de la naturaleza, insisto, del conflicto y de los acuerdos a los que haya llegado, porque quizá en algún momento para que ese sea ejecutable requieren el apoyo de su autoridad o pueden ocurrir una sinfín de posibilidades. Entonces, empezando porque la confidencialidad es un principio que nos rige. La integración de los expedientes de mediación y conciliación son bastante neutrales. Insisto, no podemos presentar los expedientes como pruebas de nada. Entonces, algo en lo que somos incompetentes o que declaramos incompetencia por improcedencia es que si alguien, porque luego hay de todo, ¿verdad? Alguien maliciosamente quiere ir a explorar las posibilidades en un espacio como estos para que la otra persona acepte cierta responsabilidad, pues yo podría decirles que se toparon con pared, porque eso no queda en ningún lugar registrado, garantizando así la protección de las personas que deciden resolver su conflicto por este mecanismo. El otro espacio que tiene que ver con la confidencialidad que resguardamos mucho es que nosotros no podemos ser testigos bajo ninguna. Nos pueden invitar, pero nosotros nos vamos a negar porque no podemos, bajo este ambiente de seguridad y confidencialidad, decir, sí, este dijo y este dijo. Claro. ¿No? Eso les da también certeza y garantía a las personas que deciden esto. Ahora, ¿qué ocurre si una persona no acepta el proceso de mediación? Porque, insisto, es voluntario. Pues habrá otros mecanismos para resolverlo.
o no resolverlo. Finalmente el conflicto pues tomará su propia vía, según la que las personas o los terceros soliciten. Y quiero hablar un poco sobre los terceros. A veces las personas, cuando tenemos un conflicto y el conflicto nos hace no poder ver nada, pedimos y recurrimos ayuda a otros, que pueden ser los abogados, personas dentro del sindicato, amigos, alguien que nos ayude. Sí, claro. ¿Qué pasa si en el espacio de mediación una persona en conflicto quisiera ser acompañado por un tercero? Se puede, en la medida de que la otra parte esté de acuerdo. Pero en la participación propia de la audiencia no hablan. No puede intervenir. No pueden intervenir. Uh-huh. Entonces pueden estar acompañados. Hay reglas que se siguen en la audiencia de mediación. Una de estas reglas es, se ponen reglas por las tres partes, principalmente por las partes que están involucradas en el conflicto, y las reglas que se establecen a priori por la unidad de mediación, que tienen que ver con que no se puede grabar nada, no se permite el uso de ningún dispositivo, ni tomar fotografías, el ambiente tiene que ser de respeto, y se establecen los mecanismos de diálogo en ese momento. Y si alguien quiere ir acompañado por una tercera persona, tendrá que pedirse la participación del otro si está de acuerdo o no en que esa persona esté presente. Lo que buscamos en el espacio de mediación es la igualdad en el poder, para poder relacionarse o para poder establecer un diálogo sano. Entonces cuidamos mucho, los mediadores cuidamos que exista un equilibrio de poderes y que también somos agentes de realidad. En cierto momento, de hacerles ver pues, cuál es la reglamentación universitaria que impera, cuáles son las vías que se tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este aspecto de confidencialidad, buscamos también que las partes se sientan cómodas en el espacio físico. ¿Qué quiero decir con esto? Que si las personas en conflicto que no están en el municipio de Guanajuato tienen la necesidad de resolver un conflicto, pero no en un espacio universitario, en su municipio, buscamos los mecanismos para hacerlo. ¿Cómo? Bueno, nos apoyamos con otras áreas, otras dependencias que nos facilitan espacios que son neutrales. ¿Quiénes los apoyan en estos casos? Nos auxilia el Poder Judicial a través del Centro de Justicia Alternativa en las subsedes que tienen. Uh-huh. Nos apoyamos con otros espacios gubernamentales que son espacios públicos y podemos solicitar aulas, ¿no? Espacios como los distritos de gobierno, o en otro tipo de espacios que son reservados, donde las personas se sientan cómodas para poder tener este diálogo. Cuando son los diálogos de mediación y conciliación, hay una descarga de emociones, por supuesto, sí. De todo tipo, y hay que cuidarlo, hay que cuidar mucho que primero las personas confían en que van a ser escuchadas de una manera neutral e imparcial y sin ser juzgados. Eso es bien importante. Nosotros no juzgamos lo que dejaron o hicieron. Y muchas veces las personas van pensando que van a ser juzgadas. No son juzgados. El conflicto es tan desgastante para las personas que brindar el apoyo, la escucha activa, lo más importante en la mediación es escuchar, aprender a escuchar, y que las personas se escuchan a sí mismos diciendo lo que han vivido, y en ese momento empiezan como a reflexionar sobre todos los ramitas, lo que hicieron, lo que dejaron de hacer, etc. Entonces sí es importante para nosotros el espacio, un espacio donde las personas se sientan cómodas para hablar, donde se sientan cómodas para descargar una serie de emociones, y que sientan que están seguros en ese espacio, que no se van a ir así abiertos una vez que cierran la audiencia. Hablando específicamente de esta unidad de mediación y conciliación dentro de la Universidad de Guanajuato, ¿cuáles son los servicios que le pueden ofrecer a la comunidad? Ajá. Y también, ¿quiénes podrían solicitar esta asesoría y mediación?
Básicamente tenemos 3 líneas grandes de servicios. Una tiene que ver con la prevención del conflicto. Y ahí brindamos sensibilización, capacitación, asesoría, talleres para la prevención del conflicto o la gestión del conflicto. Pero cuando ya el conflicto está establecido, digamos que ya brindamos atención al conflicto, es propiamente la mediación y la conciliación, pero antes de llegar a la mediación y la conciliación brindamos asesoría y brindamos una serie de actuaciones que le llamamos gestiones inmediatas, que ayudan a un poco desfogar el conflicto, o a lo mejor son cosas que ni siquiera tenían que llegar a conflicto o a mediación y que se pueden resolver. Sí, ¿no? claro. Y la última etapa ya es el proceso de mediación-conciliación. Una vez que se analiza el conflicto, que ves, los conflictos son tan maravillosos analizarlos porque las personas vienen pensando que es solo una cosa y salen muchas alrededor, y entonces esas muchas alrededor requieren a veces solo acompañamiento en hacer gestiones. Eso es lo que nosotros llamamos gestiones inmediatas para desfogar el conflicto. Y que entonces solo se visualiza el punto que va a ser mediable con la otra parte o con las otras partes, porque a veces llegan pensando que solo con una y en realidad es con 3, o al revés. Es con 3 y nomás en realidad es con una y con las otras solo es gestión. Entonces, en la atención propia del conflicto, en la contención, digamos, atención y contención y atención, es la orientación, asesoría, la gestión inmediata y la mediación y conciliación. Y para cerrar el ciclo, como ves, traemos prevención, sí, después la atención y la parte de restauración. ¿Qué significa esto? Que por alguna razón las personas resolvieron el conflicto por la vía que encontraron, la vía administrativa, la que tiene la universidad, y a lo mejor la Comisión de Honor y Justicia estableció una resolución. Pero siempre que un tercero establece una resolución, insisto, en términos de justicia, en función de derechos y obligaciones, no siempre es una decisión justa en términos de intereses y preocupaciones. Y entonces las personas no regresan de una manera sana a las actividades laborales, a las actividades académicas. Y empiezan a relegarse, no ser aceptadas en los grupos, se crean diferentes grupos, ya no las invitan a reuniones, ya no los... sí, a nivel social afecta. Por supuesto, claro, y familiar. Claro. Sí, claro. Entonces lo que también ofrecemos es un trabajo para que cuando las personas se van a reingresar a la vida cotidiana en el entorno universitario, se trabaje para que la reintegración sea de una manera sana, pacífica y armónica, para evitar esas tensiones que se dan dentro de las relaciones en la vida cotidiana. Y eso lo llamamos diálogos restaurativos, círculos restaurativos, trabajo colaborativo en grupos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo pueden solicitar y quién puede solicitar? Puede solicitar cualquier persona que pertenezca al entorno a la comunidad universitaria. Desde estudiantes. Estudiantes, administrativos, autoridades, etc. Todas las personas. Pero también los grupos, ¿no? Organizaciones civiles, grupos organizados, que tenemos varios en la universidad. Y bueno, ellos pueden solicitar a través de correo electrónico, teléfono. Sus medios de contacto. Todos los medios que están ahí en la página de contacto. Personalmente también, una carta, la vía que se les haga. Tenemos, insisto, procesos bastante flexibles. El otro mecanismo es cuando la autoridad, y esto es bien importante resaltarlo, esta nueva normativa universitaria trae en el nuevo reglamento de responsabilidades 2 artículos particularmente sobre privilegiar los mecanismos alternativos de solución de controversias. Es decir, que cuando un caso llega a la Comisión de Honor y Justicia, pueden darle vista a la unidad de mediación para que entonces podamos prevenir, digamos. Actuar, o sea, invitar a las partes para ver si quieren resolver el conflicto a través de mecanismos alternativos, y suspende un poco el proceso dentro de la Comisión de Honor y Justicia. También Derechos Humanos suspende proceso cuando se inicia
el proceso con mediación y conciliación. Esto es bien importante porque a pesar de que pueden estar abiertos muchos espacios para solucionar los conflictos, cuando el entorno universitario siempre se verá privilegiado por utilizar siempre el diálogo, siempre y cuando, insisto, el conflicto sea mediable. Entonces, las comisiones de honor y justicia pueden apelar a estos artículos para, antes de darle entrada, o cuando ya le dieron entrada, pero que por la naturaleza del conflicto puede ser mediable, nos dan vista y buscamos que las partes conozcan nuestros servicios y si ellos están de acuerdo, pueden venir a solicitar. Podemos iniciar el proceso con nosotros. Perfecto. Esto es sumamente importante. Sí. El otro tema importante es cuando una autoridad nos da a conocer un caso, llamemos una autoridad ejecutiva o un órgano colegiado, la misma Procuraduría de los Derechos Humanos o alguna unidad, que sepan de un caso por ser autoridad y que quieren privilegiar los mecanismos. Entonces también nos hacen del conocimiento y hacemos el mismo procedimiento. Invitamos a las partes a que sepan de nuestros servicios, que escuchen lo que hacemos, analizamos el conflicto y si es posible se hace todo el proceso de mediación conciliación. Muy bien. Sí. Qué bueno y qué importante también es esto de, en parte, la prevención de que no llegue a otros organismos, digamos, que el diálogo sea el principal en todas las áreas dentro de la Universidad de Guanajuato. Vamos a hacer una última pausa y regresamos aquí a Toda la Voz. Ya estamos de regreso aquí en Todas las Voces y bueno, vamos a la parte final de este programa que la verdad está bastante interesante porque yo creo que a todas las personas que nos escuchan y nos ven que en su vida, digo, ojalá que no, pero hayan tenido algún conflicto, también les interesará esta parte de usar mecanismos alternativos para poder solucionarlo, ¿no? A veces no los hacemos tan visibles, como bien nos dijo la doctora, nos cegamos y no vemos como la salida. Y no nada más para la comunidad universitaria estamos privilegiados porque ya hay esta unidad, pero también fuera hay otras instancias que los pueden apoyar si es que ustedes tuvieran algún conflicto en específico. Doctora, esta unidad es de reciente creación. ¿Cómo les ha ido hasta ahora? Digo, se creó apenas en enero, a principios del año. ¿Cómo va? ¿Ya han resuelto conflictos? ¿La gente se ha acercado a ustedes? ¿Cómo ha sido Pues mira, la verdad es que ha sido muy interesante la forma en que ha ido evolucionando. Empezamos formalmente, bueno, a partir del 1 de enero entra la normativa en vigencia. A partir del 15 de enero empezamos formalmente con todas las acciones que tenían que ver con dejar claro nuestros propios procedimientos, nuestros procesos, el tener el espacio físico, el tener la página web y empezar con todo el mecanismo de plan de medios y de difusión, etcétera, para decir estamos listos, preparados y ya podemos recibir casos. Ahorita tenemos varios asuntos en trámite que han llegado básicamente a raíz de empezar esta sensibilización y de empezar a tener un acercamiento con autoridades, con mecanismos de difusión que hemos tenido. Hemos dado algunos talleres con la unidad de género y con derechos humanos, por ejemplo. Hemos estado en entrevistas en otros medios. Entonces, también ya el Consejo General sabe de la existencia de la unidad y ya hemos tenido casos. ¿Cómo vamos? Obviamente no puedo decirlo, pero a mí me da mucho gusto que las personas empiezan a confiar y que empiezan a ver este espacio como un espacio para toda la comunidad universitaria, como un espacio, insisto, confidencial, seguro, voluntario, y que no solamente tiene un impacto directo en la actividad universitaria, esto quiero resaltarlo, porque cuando alguien ha vivido un proceso de mediación transformativa, realmente se llevan eso para
su vida en casa. Entonces, creo que el legado del doctor Agripino no solo está en brindar los espacios para que la comunidad universitaria pueda resolver sus conflictos dentro del entorno, sino que tiene una repercusión en la sociedad directamente. Y eso es algo grandioso. Es en la forma en que creo que la universidad trasciende no solamente en las aulas y con toda la actividad que se desarrolla, sino en que las personas volvemos a ser personas comprometidas con la sociedad, ¿no? Buscar esta restauración de tejido que por las diferentes circunstancias en el entorno económico, político, social, etcétera, etcétera, Guanajuato está viviendo y el mundo. Creo que el tener este espacio realmente es algo privilegiado para la comunidad universitaria. Que confíen en nosotros, que confíen en ellos, particularmente que confíen en que los conflictos pueden ser resueltos. Primero, pueden ser evitables, pueden ser prevenidos, pueden ser gestionados y cuando ya se presenta, porque finalmente algunos no pueden ser evitados, pueden tener un espacio confidencial, seguro, voluntario, imparcial, neutral para resolverlos. Algo también que me gustaría destacar es que ya tuvieron una certificación importante en este corto tiempo, digamos. Platíquenos de eso, doctora. Bueno, en realidad es una certificación que es para el mediador, o para mí particularmente, para poder hacer el proceso de gestión ante el Centro de Justicia Alternativa cuando los acuerdos se requiera ser elevados a categoría de cosa juzgada, cuando las partes lo soliciten, que insisto, por la naturaleza del conflicto o por la naturaleza de los acuerdos. Entonces, la certificación es una certificación que el Poder Judicial da a través del Centro de Justicia Alternativa a mediadores externos, mediadores privados que ellos le llaman. Cualquier persona que tenga la capacitación y la especialización puede solicitar ser mediador privado del Centro de Justicia Alternativa, y en este caso, bueno, yo solicité ser registrada como parte de estos mediadores certificados. Hicieron una evaluación, cumplimos con los requisitos que nos estaban pidiendo y bueno, efectivamente ya por acuerdo del Consejo del Poder Judicial, ellos registran a todos los mediadores privados. Así que esto le da certeza también a los procesos que se hacen de mediación en la Universidad de Guanajuato. Certeza en términos de la certeza jurídica para las partes. ¿Sí? Y eso creo que es sumamente importante. La visión que ha tenido el señor rector, su equipo de trabajo, el doctor Héctor Efraín, ha sido de verdad de un apoyo increíble para poder brindarle estos espacios a la comunidad universitaria y que la universidad universitaria tenga la certeza que son legítimos y que pueden tener este espacio seguro para resolverlos. Insisto, siempre será un análisis primero de los conflictos para saber si el conflicto es mediable. Claro, esa es como la clave, ¿no? Y lo que más nos gustaría destacar en este programa, y por supuesto que es lo que ustedes les aclaran, supongo, a todas las personas que se pueden acercar a ustedes, ¿no? Porque la variedad de conflictos es infinita, las perspectivas lo son de acuerdo a tu entorno personal, pero cada caso es único, ¿no? Entonces cada caso tiene que ser analizado en particular para ver si es mediable o no, o si nada más es una asesoría como tal, porque también podría ser, como bien dijo. O el acompañamiento para realizar gestiones. Las personas a veces no ubicamos cuál es el área donde nos pueden ayudar a resolver conflicto, o antes de conflicto no sabemos, no tenemos la certeza de qué puerta tocar. Entonces, en la unidad de mediación lo que hacemos es ayudarles a identificar todas las partes que tienen su conflicto y en la medida de lo posible o dependiendo, se les da acompañamiento en ciertas actividades, ¿no? que van a ir mejorando su percepción del conflicto. Sí, claro. ¿Cuántas personas conforman esta unidad de mediación y conciliación? Y me gustaría también que nos diga, el grueso poblacional de la comunidad universitaria, como bien nos dijo, es amplísimo.
¿cómo van a hacer para atender a todos? Sí, ahorita... Esperemos que no, pero bueno. Estamos por sacar una invitación a toda la comunidad universitaria que tenga interés legítimo y que se reconozca con ciertas cualidades para que participen como mediadores externos de la unidad de mediación. Eso, no quiero dar más detalles porque estamos por sacar esta invitación para que las personas que ya saben, las personas con quienes pueden acercarse a esas personas que uno identifica, ¿no? Que saben que son reservados, que saben escuchar, que les van a ayudar a pensar mejor su conflicto. De esas hay en todos lados. La invitación está pensada para tener mediadores pares. ¿Qué quiere decir pares? Nosotros, no lo mencioné, pero tenemos una gran población de alumnos menores de edad. Y tenemos también una variedad increíble, insisto, multicultural en diferentes términos. Entonces es importante que los mediadores que nos pueden auxiliar como mediadores externos en los diferentes campus o espacios universitarios pueden ser pares. No voy a dar más detalles porque sería adelantarnos información. Exactamente, sí. Pero está por salir ya la invitación para todas aquellas personas que tienen estas cualidades y que les interese de manera legítima auxiliar a otros a resolver sus conflictos pacíficamente. Por supuesto que hay personas que tienen esos dones, ¿no? Que de verdad y les gusta hacerlo, claro. El ayudar a los demás. Así es que si alguien está interesado, para que esté muy al pendiente de la convocatoria, sí. Que nos adelantó un poquito la doctora sí. Elia, para poder ser mediadores pares y apoyar a la comunidad universitaria, por supuesto. Doctora, yo nada más quiero que ahora invite a la comunidad universitaria que se acerquen a su unidad de mediación y conciliación. Pues a mí me encantaría que primero nos permitieran acudir a sus espacios para brindar estas pequeñas sensibilizaciones de qué hacer con los conflictos, cómo prevenirlos, cómo gestionarlos, sobre todo cómo gestionar el conflicto. Y pues en la medida de lo posible que se acerquen con nosotros para recibir asesoría cuando tengan un conflicto, un problema. Yo a veces les digo a las personas, ¿cuál es la diferencia entre inconformidad, queja o conflicto? La inconformidad es cuando no me parece algo, pero pues ahí la llevo, ¿no? Lo sobrellevo. La queja es cuando ese algo que sobrellevo ya me hace levantar la voz. Y entonces lo escribo en un buzón, presento una queja escrita, se lo digo a la autoridad. Pero cuando ya hay confrontación, cuando hay un enfrentamiento, es que el conflicto escala. Entonces esa queja se convierte en conflicto. Yo diría, acérquense a nosotros en la medida en que sientan que tienen un problema que les está resultando difícil de manejar, no saben con quién acudir. Pues así como en algún momento decían en la televisión, pues acude con quien más confianza le tengas. Estamos aquí para servirles. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Elia Lara Lona, quien es la titular de la Unidad de Mediación y Conciliación, por haber estado el día de hoy con nosotros. Gracias, doctora. Muchas gracias a ti, Anita. Que haya estado un gusto, aquí. Nombre, muchas gracias a todos. Gracias a todos los que hacen posible este programa, de verdad, los chicos de televisión, de radio, mis chicas de enlace. Gracias a Contenidos también por todo su apoyo. Mi nombre es Ana María Robles y bueno, no me quiero despedir sin antes agradecer el hermoso espacio desde donde estamos transmitiendo, que es la Sala de Juntas de Secretaría General, ubicada en el edificio central. Si usted escucha actividad universitaria, precisamente es porque estamos aquí en el edificio central. Muchas gracias a todos y nos vemos y escuchamos en una próxima ocasión.